Qué bendición, iglesia, estar nuevamente con ustedes, compartiendo una nueva palabra de parte del Señor para cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por que le podemos cantar, porque podemos alabar su nombre, porque podemos bendecir en este primer día de la semana, el día del Señor. Hoy Dios me ha dado un tema que quiero compartir con todos ustedes. Y habla de el propósito de Dios en tu vida, el propósito de Dios en nuestra vida. Quiero, a través de esta enseñanza, verdaderamente que aprendamos cuál es ese propósito. Muchas veces, tal vez resumiéndolo en un momento, pues el propósito de Dios es que le alabemos, que le obedezcamos, que le honremos. Sí, estás en toda la razón. Pero cómo Dios ha puesto en nuestra vida cada una de las cosas para que nosotros cumplamos fielmente con ese propósito. Entonces, hoy quiero compartir 5 puntos para que podamos aprender un poco más acerca de estos. De pronto en unos fallamos, de pronto en unos estamos más fuertes que en otros, pero por eso Dios permite que a través de su palabra, que a través de las enseñanzas, podamos ser instruidos en su justicia, en su verdad y llenos de la sabiduría que viene de lo alto. Hagamos un recorderis para ti. ¿Cuáles son los días más importantes de tu vida? Tal vez el primero, el día en que naces. El segundo, el día en que hayas tu propósito, ¿cierto? De pronto ese día que naces, pues para todos es una felicidad. Pero yo quiero decirte algo. No sé si lo has pensado de esta manera. El día que naces es muy recordado por tu mamá, por tu papá, tal vez por los parientes que están cercanos, ¿cierto? Pero el día que mueres, a tu funeral tal vez van muchas personas, cientos de personas. Entonces, ahí podríamos decir que, que se volvería más importante el día de la muerte que el día del mismo nacimiento. Pero cuando nosotros conocemos nuestro propósito, tal vez ahí empezamos a decir, el día más importante de mi vida fue este. Algunos dirán, para mí el día más importante fue mi matrimonio. Para mí el día más importante fue el día de mi grado, cuando me gradué como profesional. Y así podríamos enumerar muchísimos días importantes. Pero creo que como hijos de Dios, para nosotros el día más importante debe ser el día que empezamos a caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque morimos al pecado y hay un nuevo nacimiento, pero un nuevo nacimiento para eternidad. Entonces, no sé si para ti sea ese día. Aún si tú no has nacido de nuevo, pues es bueno que vayas pensando y meditando en esto. Pero creo que debería ser ese nuestro día más importante. A través de esto, quiero meterte en el propósito de Dios. El propósito de Dios para tu vida. Dios tuvo una razón para crearte y lo encuentras metiéndote con Él. ¿Cómo encontramos? ¿Cómo nosotros podemos saber el propósito de Dios? Pues metiéndonos con Él. Cuando tú conoces un nuevo invento, hay incertidumbre, ¿cierto? Porque no sabemos cómo funciona. Nosotros, ¿esto para qué será? Si conocemos de pronto, tenemos la posibilidad de conocer a su creador, a su inventor, pues vamos y le preguntamos a esa persona y le decimos, oye, enséñame cómo funciona esto. Y esa persona te va mostrando paso a paso, te va diciendo, esto funciona de esta y de esta y de esta manera. Si no tenemos la posibilidad de conocer a esa persona que creó ese invento, pues posiblemente el creador haya dejado un manual de instrucciones. Entonces nosotros vamos al manual de instrucciones y empezamos a leerlo y empezamos a darnos cuenta cómo funciona ese invento, ¿cierto? Pues Dios
nos dejó un manual de instrucciones. Y dentro de ese manual de instrucciones, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, que es su palabra, Él nos ha permitido ver cómo quiere que nosotros encontremos el propósito. Y a través de ese manual de instrucciones también nos da unas pautas para que nosotros podamos ir al Creador y decirle, oye, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto en mi vida, Dios? ¿Cómo no entiendo esto para mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Entonces, el Creador de este ser, de nosotros, puede empezar a interactuar con nosotros y a irnos mostrando cada una de las cosas que Él quiere para nosotros. Efesios 1, del 11 al 12 dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Miren lo que dice aquí la palabra. Claramente la palabra nos está diciendo que el que hace todas las cosas conforme a su voluntad. Y los que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, Él va moldeándonos conforme a mi voluntad, conforme a lo que yo quiero. No, ¿cierto? Aquí la palabra me está diciendo conforme a su voluntad. El que me creó, Dios, me predestinó, me llamó, me salvó y ahora empieza a hacer su voluntad en mí. Entonces, cuando el propósito no se cumple en mi vida, cuando yo tengo una vida sin propósito, es porque posiblemente estoy dejando al Creador, al que me creó, a un lado de mi vida. Colosenses 1:16 dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, aquí también nos está diciendo que el Creador, el que inventó todo esto, toda esta maravilla que tú ves, cuando tienes la oportunidad de viajar y ver los montes, los árboles, los ríos, las nubes, el cielo, el firmamento, las estrellas, el sol, la luna, bueno, todo lo que te rodea, el inventor es Dios. Y Él creó todo lo que hay. Por eso, Él tiene un manual de instrucciones para cada cosa. Y tú empiezas a ver ese manual de instrucciones desde el Génesis. Cuando Él empezó a poner orden en cada cosa y a cada cosa le dio su instrucción de qué, para qué era. Y no es la excepción con el hombre, porque como creación de Dios, Él también nos dejó unas instrucciones. Y aquí también dice, la Biblia dice que nosotros fuimos creados para que fuéramos seres eternos, para que nosotros estuviéramos una eternidad. Y esta vida es la preparación para la otra, prepararnos para la eternidad. La palabra dice que aquí estamos nosotros de paso, que en este mundo estamos de paso y la eternidad nos está esperando. Y Dios en este mundo, en este cuerpo, en ese cuerpo que tú tienes en este momento, es en el cual tú tienes que prepararte para la eternidad. Ya después de muerto no. Porque cuando mueres, te vas para una eternidad de condenación o para una eternidad con el Señor. Y por eso es que en esta vida te tienes que preparar. Aquí te da Dios la oportunidad. Y qué bueno que conozcas el propósito de Dios, más que el propósito de los hombres. El propósito de los hombres pasa. Mi propósito va a caducar, pero el propósito de Dios es eterno. Quiero mostrarte 5 razones por las cuales Dios
te creó. Pero también 5 razones por las cuales Dios te salvó. Por las cuales Dios quiere que camines con Él. Por las cuales Dios quiere que le obedezcas y que vivas en el propósito de Dios. La primera, Dios me creó o me planeó para su placer. Simplemente a Él le plació crearnos. Él, siendo Dios, Dios del universo, quiso traer vida a la tierra y nos creó a su imagen y semejanza. Y me creó para amarme. Miren esta maravilla. ¿Acaso Dios no podía amar a los ángeles, no podía amar a los seres que lo rodean allí? Claro que sí, y los ama seguramente. Pero Dios me creó solo para amarme. ¿Por qué? Porque Él es amor. Apocalipsis 4:11b. Hoy vamos a ver varios versículos de la palabra. Te voy a llevar por varios versículos. Bueno que tú vayas buscando en tu Biblia. No importa que la pases rápido. Tal vez en nuestro video pues salen los versículos en pantalla. Pero es bueno que también vayas entrenándote con la Biblia. Apocalipsis 4:11b dice: porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Salmo 194:4 dice: porque el Señor se complace en su pueblo, a los humildes concede el honor de la victoria. Efesios 1, del 4 al 5 dice: Dios me escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Oseas 6:6 dice: lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Estas 4 porciones de la palabra nos están mostrando el amor de Dios hacia su creación. Pero el amor de Dios no se conforma solo con que nosotros seamos creados, y más adelante vamos a hablar un poco más de esto, sino el amor de Dios también se conforma con que su creación reconozca que hay un creador al que tiene que obedecer, reconozca que hay un creador al que tiene que servir, reconozca que hay un creador al que tiene que adorar, alabar y al que se le debe toda la gloria y la honra. Porque aquí en estos versículos claramente el Señor nos está diciendo ¿para qué? Para alabanza de su gloria, veíamos en Efesios anteriormente, ¿cierto? Y también en Jesucristo. Nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. O sea, Dios no tenía necesidad de salvarnos. Dios tal vez no tenía necesidad de amarnos. Pero su esencia, el amor, lo hizo porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque Él es el amor. Y Él no puede dejar de amarnos. Y no puede decir, yo no sigo con estos hombres, así me hagan lo que hagan, yo ya no sigo más con ellos. Porque el amor que hay en Él lo lleva a que podamos nosotros ser parte de su creación amada. Pero también nos dice en estos versículos que acabamos de leer, que conocer y amar a Dios, este debe ser el primer propósito de nuestra vida. Conocer y amar a Dios. Infortunadamente, mi querido amigo, la mayoría de gente en el mundo se ha desviado de este propósito. Segunda de Pedro 2:15 dice: han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Aquí habla de Balaam, un dios pagano que adoraban antiguamente. Pero traigámoslos al contexto actual.
¿Cuántos dioses paganos hay en este momento? ¿Y cuántas personas hoy se han desviado hacia esos dioses paganos, hacia esos dioses del mundo? Por eso, hoy vemos un planeta absorbido por la maldad. La gente se asombra. La gente se asombra de tanta maldad. Atracos. Esta semana mataron a un muchacho, a un señor en Transmilenio por robarle el celular. Y tal vez si vemos esos noticieros cada día vemos más y más cosas. Esta misma semana hubo un terremoto grandísimo en Grecia, en esta parte del mundo. Y todo esto es a causa de la maldad. Y todavía faltan muchas más cosas. No te asombres por lo que hay hoy, por lo que estás viendo hoy, porque la maldad en el mundo seguirá aumentando. Aún un jerarca de la Iglesia Católica como lo es el Papa, ¿no? Decir que los homosexuales merecen tener la misma condición de una familia. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde está aumentando la maldad en el mundo? Que la misma Iglesia Católica está incentivando a ir en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se han desviado del propósito de Dios. Y el propósito de Dios es amarlo, conocerlo. Ese debe ser el primer propósito en tu vida. El segundo propósito es: Dios me formó para su familia. Aquí vamos a leer otras porciones de la palabra. Porque Dios te formó, te creó para que fuéramos parte de su familia. Él creó el universo pensando en ti. Y vuelvo a lo que te dije hace un rato. Mira la luna, mira las estrellas, mira el sol, mira las aguas, los mares, los árboles, la vegetación. Ponte un momento a pensar si todo esto no fue creado para tu beneficio. Para que fuéramos todos una familia. Los animales. Acuérdate que en el principio, en el Edén, en el jardín del Edén, los animales andaban entre todos, ninguno se atacaba entre ellos. Y así va a volver a ser cuando el Señor establezca su reino nuevamente. Y Él quería que todos fuéramos parte de esa familia. Y que seamos parte de esa familia. El universo, todo lo que te rodea fue planeado por Dios para bendición tuya. Pero el hombre lo ha tergiversado. Las ganas de poder han hecho que la naturaleza se esté destruyendo. Y que esta armonía familiar se pierda. Efesios 1:5 dice: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Lo leímos hace un momento, ¿cierto? Hijos suyos. ¿A través de quién? De Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Solo a través de Cristo Jesús podemos llegar a ser parte de la familia de Dios. Tu familia física. Tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus hijos, tus sobrinos, bueno, tus nietos, en fin, toda la familia que tienes en este momento aquí. Tu familia física va a pasar. Pero acuérdate que dije hace un momento que nosotros fuimos creados seres eternos. Y si tú cumples el propósito de Dios en tu vida, vas a tener una familia eternamente. Tu familia física
no va a durar para siempre, pero tu familia espiritual sí. ¿Y cuál es esa familia espiritual? Aquí es donde quiero hacer un momento, un paréntesis para decirte en el tema que puse hace un momento. El mundo dice que todos somos hijos de Dios. Pues yo te digo que eso es una mentira del mundo. Somos creación de Dios. Hemos sido creados por Dios. Nuestro creador es el Dios Todopoderoso. Pero no todos somos hijos de Dios. Y tu familia espiritual es aquella familia que ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador y Señor. Y en ese contexto, ese Creador maravilloso nos quiere salvar. Porque la palabra de Dios nos enseña en Juan 3:16 y dice: tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, ese Creador te envió a su Hijo para que tú pongas tu confianza en su Hijo, lo reconozcas como tu Salvador, tu Señor, y puedas estar en una familia espiritual. Así que ojo con esa mentira del diablo. Es una mentira. No todos somos hijos de Dios, porque la palabra claramente lo dice en Juan 1:12. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Vuelvo y leo este versículo. Juan 1:12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que, amado amigo, tú eres creación de Dios, pero no eres hijo de Dios si no has reconocido a Jesús como tu Salvador y Señor. Así que si tú no reconoces a Cristo Jesús en tu vida y empiezas a caminar bajo el propósito, bajo la voluntad de Dios, simplemente tu eternidad va a ser de condenación. Pero si tú lo aceptas y empiezas a caminar con Él en obediencia, tu eternidad va a ser una eternidad con la familia de Dios. Todo esto va a pasar. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Así que empieza a meditar en eso. Quiero leer unos versículos y es una porción grande. Dice en 1 de Juan 3, del 1 al 10. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no le conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Así que, queridos amigos, saca tus conclusiones
de acuerdo a estos 10 versículos que leímos. Aquí claramente el Señor está diciendo quién hace parte de su familia. La iglesia de Dios, esta es la verdadera familia de Dios, columna y fundamento. Cuando no hay, esto se colapsa. La iglesia de Dios, esa iglesia santa. Y ojo con lo que te estoy diciendo. Yo no te estoy hablando de una religión. Yo no te estoy diciendo que para que tú puedas ser parte de la familia de Dios, tienes que cambiar de religión. No. Yo te estoy diciendo es que tienes que ser parte de su iglesia. Una iglesia que no tiene muros. Una iglesia que se cuida en santidad. Una iglesia que respeta y ama a Dios. Una iglesia que teme su nombre. Porque es el fundamento, las columnas y el fundamento de nuestra vida en el Señor. Primera de Timoteo 3:15b dice, ¿qué es la iglesia del Dios viviente? Columna y fundamento de la verdad. Como iglesia nosotros somos columna y fundamento de la verdad que está en la palabra de Dios, en la Biblia, en el manual de instrucciones de nuestro Creador. Y como familia, Él nos pide que den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. Aquí es claro, mis hermanos, que en este propósito Dios me manda a amar a los demás. ¿Y en dónde aprendo? Pues cuando estamos en familia. Yo aprendo a amar al prójimo cuando tengo comunión con mi familia. Iglesia no es una religión. No es que ahora te cambies de religión. Porque tú puedes vivir procesos religiosos. Puedes pasar de esta religión a esta religión a esta religión. Y ninguna religión te va a llevar al cielo. O te va a llevar con el Padre. Es relación. Aceptar a Cristo. Tener una relación con su Hijo y Él es el que te va a llevar al Padre. Porque Él lo dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Como familia de Dios. Hacemos parte de su iglesia y esa iglesia es la verdadera familia de Dios. Y ahí Él nos pide que tengamos comunión, ¿cierto? Romanos 12:5 dice, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Eso se llama comunión. Hablaba con una persona hace unos días de la familia y les explicaba de cierta manera el por qué nosotros insistimos y cada vez que tenemos la oportunidad de pronto les predicamos y les compartimos un mensaje. Y yo les decía, porque ustedes conocieron, le decía a esta persona, usted me conoció a mí como era yo. Y que tal vez el mundo me miraba a mí y decía, este hombre ya nadie lo cambia. Pero Cristo Jesús me cambió. Y lo que vivo ahora en Cristo Jesús es para mí un gozo. Es para mí una bendición. Y por eso quiero que mi familia también tenga ese gozo en su corazón. Porque amo a mi familia. Porque lo amo a usted. Y quiero que usted también llegue a ser parte de esta familia de Dios. Porque aquí somos familia terrenal. Pero si tú escoges otro camino, pues ya no vamos a seguir siendo familia cuando llegue la eternidad. Entonces, es eso, familia también. Hoy les hablo a ustedes, familia de sangre, que podría nombrar a muchos, pero hoy les hablo a ustedes también. ¿Por qué insistimos en el arrepentimiento? Porque les amamos, porque estamos conociendo la verdad de la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad de la palabra nos ha hecho libres a nosotros.
Y en esa libertad con que Cristo nos ha libertado, queremos que ustedes también disfruten de ella. Y no que vivan un proceso religioso. Vamos a estar, familia, vamos a estar entregándole cuentas a Dios. Y queremos que todos ustedes estén también en una eternidad con Cristo. Así que haz parte de la familia de Dios. Ese es el segundo propósito por el cual Dios te ha creado. Tercer propósito. Dios me creó para que fuera como Cristo. En algún tiempo atrás, decir esto significaba morir en la hoguera, ser encarcelados. Posiblemente era una blasfemia. Pero hoy a través de la palabra podemos ver que Dios nos creó y Él quiere que lleguemos a la estatura de Cristo. Porque Él quiere que nosotros seamos perfectos. Él quiere que nosotros busquemos la perfección. Perfección al hablar, al pensar, al responder, al valorar. Que actuemos como actúa Jesús. Entonces, Dios me creó para que yo sea como Cristo. Para que Él sea mi ejemplo. Y que yo pueda llegar a esa estatura. Porque la palabra lo dice así. Y también porque es que Dios está más interesado en lo que eres tú que en lo que haces. O sea, es importante tus cosas materiales, tus logros, tus estudios, etc. Pero nada de eso te lo vas a llevar al cielo. Lo que te vas a llevar al cielo es tu relación con Él. El querer cada día ser mejor persona. El que verdaderamente reflejes a Cristo en tu vida. Eso sí es importante. Porque ¿qué sacas con que tú tengas estudio universitario, posgrado, ¿cómo se llama? Doctorado. Bueno, ahorita cada día añaden uno más. Pero si como persona no eres nada. Si como persona tu vida está vacía. ¿Qué tal si le añades a eso, a todos esos logros, una vida entregada al Señor? Mira, Pablo lo que dijo. Pablo era un hombre estudiado, Pablo era un hombre instruido. Pero él llegó a un momento a decir que todo eso lo tenía por estiércol. ¿Y tú qué dices a esto? Entonces, no quiero decir con esto que no es importante que aspires a tener una casa, un carro, un vehículo, un estudio, bueno, que tus hijos progresen. No. Yo no estoy diciendo nada de eso. Es en dónde está tu confianza. ¿En esas cosas o verdaderamente mi confianza está en Cristo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si tienes la oportunidad de crecer de esta manera, qué bueno, pero que tu propósito sea el propósito de cada día parecerte más a Cristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué? Para que seamos transformados según la imagen de su Hijo Jesucristo. Colosenses 1:2 dice, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Miren, el sacrificio de la muerte de Jesús y el propósito de Dios, ¿cuál era? Que a través del sacrificio de la muerte, mediante la muerte de Cristo, nosotros podamos ser presentados delante de Dios como santos, intachables e irreprochables. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Cuando estamos aquí, acordémonos, yo lo dije hace un rato,
Esta vida es la preparación para la otra. Y aquí es donde debemos estar entrenándonos, porque la vida en el Señor nos lleva a eso. Él quiere que seamos como Cristo. Y no te estoy diciendo que Dios quiere que vayamos a ser como dioses. No. Él quiere es que seamos como Él, en su carácter, en su forma de ser. Yo en algunas veces lo digo, cuando tenemos que contestar algo, pensemos, ¿cómo contestaría Cristo? ¿Cómo actuaría Cristo en este momento? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cierto? Creo que hay una canción también que habla de esto. Así que es crecer en el carácter, conforme al carácter de el Señor Jesucristo. Filipenses 2:5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Amén. Y entre eso, tenemos nosotros que empezar a mostrar ese carácter y empezar a dar el resultado que Dios quiere. Entonces, ¿cuál es la muestra de que mi carácter está siendo más como Cristo? Acordémonos que por allá en Gálatas 5:22 y 23 habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Cuando tú empiezas a mostrar este fruto en tu vida, entonces vas por buen camino, porque te estás pareciendo más a Cristo. Entonces tienes que tienes que permitir que ese fruto se dé en tu vida. Dios quiere construir carácter en tu vida. Debemos volvernos, debemos actuar como Jesucristo. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Segunda de Corintios 3:18. ¿Y cómo hace Dios esto? ¿Cómo Dios nos ayuda a moldearnos? ¿Cómo Dios ayuda a que cada día nos parezcamos más a Cristo? Él usa todo lo que esté a nuestro alrededor. Entonces, por eso utiliza las pruebas, los problemas, la tentación. Cada una de estas cosas nos va a ayudar a moldear nuestro carácter. Cada una de estas cosas te va a ayudar cada día a conocer más a Dios. Entonces, aparte de que Dios quiere que en este tercer propósito, que Dios quiere que seamos más como Cristo, también Dios quiere que madures espiritualmente. Dios quiere que maduremos espiritualmente. El cuarto propósito. Dios me formó para servirle. Eres único. No hay una persona igual a ti en el planeta. Salmo 139:13 dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Entonces tú eres una persona única. Solo Dios te hizo a ti así. Puede que en algún momento o en otro país, no sé, haya alguien muy parecido a ti. Pero esa persona no es igual a ti. No piensa como tú, no actúa como tú, tiene otros dones. Y eso es lo que ha hecho Dios. Entonces, eso que Dios ha hecho en ti es para que lo pongas al servicio del Señor. Dios te ha dado dones únicos, pasiones diferentes, personalidades diferentes. Entonces el Señor dice en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Cuál es el propósito aquí? Que Dios te formó, Dios te creó para que le sirvas. Dios te hizo para que hagas cosas buenas. Esto lo llamamos ministerio. Así que Dios quiere que
levantes el ministerio, que seas parte activa en un ministerio, que prediques su palabra, que lleves, que testifiques del Señor. Dios quiere que practiques aquí en la tierra lo que vas a hacer en el cielo. En el cielo le vas a servir a Dios. Por eso te debes entrenar aquí. ¿Y cómo servimos a Dios si no le vemos? Haciéndolo a los demás, ¿cierto? Dice Primera de Pedro 4:10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Cada uno ponga esos dones. Cada uno de ustedes debe poner esos dones al servicio de los demás. Y administren fielmente esa gracia de Dios. Esa gracia de Dios. Porque por gracia fue que Dios nos salvó. Esa gracia que Dios te ha dado en sus diversas formas. Administrarlo de la manera correcta. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo, por allá en Mateo 25, creo que está, habla de que Él dijo que el rey le había dicho, venid benditos regocíjese con el Padre porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste en la cárcel. Bueno, y después ellos le dijeron, pero Señor, ¿cuándo tuviste hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Cierto? Y él le dijo, cada vez que lo hiciste con uno de ellos, lo hiciste conmigo. Pero también a otros les dijo, apartados de mí, malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste, porque tuve sed y no me diste, porque no me... Todas estas cosas. Y ellos le dijeron, ¿y cuándo tuviste hambre y no te dimos? ¿Cuándo tuviste sed? Cuando no lo hicieron con uno de estos, no lo hicieron conmigo. Así que, amado hermano, amado amigo, servir a Dios sirviendo a los demás. Tal vez a Dios no lo podemos ver físicamente, pero lo hemos visto transformando nuestra vida. Pero lo hemos visto obrando en los demás. Lo hemos visto en un milagro en nuestra vida. Creo que sirviéndole a los demás es mostrar ese Dios de misericordia. Es mostrar ese Dios maravilloso. Así que Dios, en este cuarto propósito, no te olvides que Dios te creó para servirle. Y en el quinto propósito, es Dios te creó para una misión. Juan 17:18 decía el Señor Jesucristo, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Entonces, un día tú tendrás que responder delante del Señor acerca de lo que hiciste con tu vida. Yo, a través de los devocionales, a través de las enseñanzas, les he compartido muchas veces que nosotros debemos poner también nuestra fe al servicio de los demás. Que nosotros debemos compartir nuestra fe. Esto no es simplemente decir, yo creo y aquí quedó todo. No, yo creo y porque creo, predico. Yo creo y porque creo, enseño. ¿Cuántas personas le has compartido? ¿Cuántas personas hay en tu familia que no conocen del Señor? Aún tú te quedas callado porque te da pena. Acuérdate que el Señor dice que el que se avergüence de Él en la tierra, Él se avergonzará delante del Padre. Entonces, Dios te creó para una misión. ¿Y cuál es la misión? Pues que le prediquemos, que lo demos a conocer a las naciones. Hechos 20:24 dice, ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Los apóstoles lo hacían en todo tiempo. Y esto lo hablaba
Pablo. En todo momento les he predicado las palabras que son de provecho. Públicamente, en sus casas. Entonces, Dios te ha creado para ello. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás siguiendo el plan de Dios o tu plan? Nuevamente te pregunto. ¿Estás siguiendo el plan de Dios o tu plan? Segunda de Corintios 5:15 dice, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Dios quiere que tú vivas en su plan. Dios quiere que tú ya no sigas viviendo en el plan tuyo. Tal vez ese plan es bueno. Tal vez ese plan no está descabellado. Tal vez ese plan es concebido sanamente. Pero yo te quiero decir algo. El plan de Dios es mejor que cualquier plan. Pon a Dios en tu vida. Pon a Dios en tu vida. Si tú dices ser cristiano, que tus hechos, que tus actos verdaderamente demuestren a Dios. Verdaderamente muestren a una persona que ama a Dios, que le sirve, que le sigue. Salmo 34:8 dice la palabra: prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. ¿Quieres probar? Adelante. Refúgiate en el Señor y te vas a dar cuenta que es bueno. Refúgiate en el Señor y te vas a dar cuenta que es lo mejor que pudiste hacer. Tal vez hoy te hayas desviado. Tal vez hoy tu vida en el pasado le conociste y por diferentes situaciones te desviaste. Pues hoy el Señor te dice: aquí estoy, hijo. Yo te espero con mis brazos abiertos. Quiero recibirte. Quiero que vengas a mí. Ya te perdoné. Ven y empieza conmigo nuevamente. Estos 5 propósitos hacen parte del propósito de Dios en tu vida. El plan que Dios ha trazado para que tu vida vivas. ¿Qué vas a seguir haciendo? ¿Tu propósito o el propósito de Dios? Amados amigos, si el Señor ha hablado a ti hoy, endereza tu camino. Déjate guiar por Él. Dios tiene un plan perfecto para ti. No quiere decir que nunca vas a pasar por angustias, por necesidades. No, lo vamos a pasar. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Pero es mejor de la mano con el Señor que seguir como una rueda suelta, sabiendo que el fin de esa rueda suelta va a ser la eternidad en el infierno. Pero si estamos de la mano de Dios, vamos a tener una eternidad con el Señor. Hoy vuelvo y te digo, reconcíliate con el Señor y empieza a obedecer el plan perfecto de Dios, el propósito de Dios en tu vida. Y si tú no le conoces, hoy te invito para que pongas tu confianza en el Señor. ¿Y qué tienes que hacer? Creer simplemente. Creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca. Así que, ahí donde estás, si quieres aceptar hoy al Señor Jesús como tu Salvador y Señor, yo te puedo
guiar en una oración. Esta oración no es la que te salva. Lo que te salva es que tú creas verdaderamente en Cristo como tu Salvador. Y eso solo lo sabes tú y Él. Pero yo te puedo guiar para que a través de esta oración entregues y pongas tu confianza en el Señor. Ahí donde estás, inclina tu rostro y dile: Señor Jesús, gracias por hablar hoy a mi vida. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias porque esto solo es por gracia. Yo no he hecho nada para merecerlo. Hoy te pido en el nombre de tu Hijo amado que me recibas en tu reino. Gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias porque a través de esa sangre derramada lavaste, me perdonaste y me llenaste de ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames en el cielo yo pueda contestar: gracias, gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para cada uno de los que hicieron hoy esta decisión. Si tú has hecho esta decisión por primera vez, Dios quiere que te instruyas, que sigas conociéndole más. Nosotros como iglesia estamos dispuestos a ayudarte en este camino que has empezado. Escríbenos al WhatsApp, síguenos en nuestras redes sociales y permítenos ser parte también del crecimiento espiritual contigo. Quiero orar para despedir, para poner cada una de las personas que han recibido esta palabra, para que el Señor siga obrando en nosotros. Acompáñeme a orar en este momento. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra que nos has dado en esta mañana. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra, Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Permítenos, Señor, entender, pero más que entenderla, obedecerla, Señor. Gracias por el propósito tuyo en nuestra vida. Permítenos caminar en él, Señor, y ser llenos cada día más y más del conocimiento de tu propósito, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Yo bendigo a cada persona que está escuchando hoy este servicio, Señor, que lo está viendo, para que tú los ayudes, Señor. Si alguno ha desviado ese propósito, Señor, si está caminando en sus propias fuerzas, permítele volver al camino correcto y que tú seas la guía, Señor, para ellos. Que ellos entiendan que sin ti nada podemos hacer, Señor. Gracias por aquellas personas que hoy te han aceptado. Guárdalos, Señor, fortalécelos y permíteles caminar en fidelidad, Señor, cada día. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo y una excelente semana. Quiero dar gracias a Dios por las finanzas. Quiero orar por los diezmos y las ofrendas. Gracias porque Dios nos sostiene y porque tú también eres dadivoso. Ahí donde estás, pon en tu corazón eso que vas a dar y dile delante del Señor: Dios, gracias porque nos das para nuestras provisiones. Gracias, Señor, porque podemos de lo que tú nos das sacar una parte y darla también para tu obra. Hoy ponemos delante de ti estos diezmos y ofrendas, Señor. Te pedimos, Padre, que tú proveas a cada uno de los hermanos, de las personas que en su corazón tienen a bien ofrendar. Gracias por sus vidas. Bendice sus trabajos. Bendice sus alacenas. Multiplícale, Señor, al 100 por 1 y permite que cada día nosotros tengamos más claridad de por qué damos, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y te doy gracias por la vida de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú quieres bendecir nuestro ministerio, ahí están también nuestras cuentas en donde lo puedes hacer. Gracias le damos a Dios porque nos sostiene, porque esta es su obra y Él sabe darnos lo que necesitamos. Si tú no tienes claro por qué damos o por qué dar, pues no lo hagas.
Más adelante por el interno me puedes preguntar y con mucho gusto nosotros vamos aclarando. Todo esto lo aclaramos en los discipulados. Así que si quieres tener más claridad sobre ello, también te invitamos para que te unas a nuestros discipulados o a través de los cultos en casa. Bendiciones.